Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4, dice: entonces todos los ancianos de Israel, una vez más, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Lo que les estaba diciendo ahora los israelitas, le estaban pidiendo al profeta, le estaban pidiendo un rey. Ellos ya no querían ser regidos, ellos querían abandonar el reinado, lo que Dios había preestablecido. Ellos querían salirse y ellos querían ser como todas las otras naciones, quienes no obedecían, quienes no adoraban, quienes no honraban a Dios. Ellos querían. Entonces aquí Samuel ve que se está levantando un pueblo de todas las edades. No son los jóvenes, no son los niños, son los ancianos quienes están viniendo a Samuel y le están pidiendo: queremos que nos des un rey, queremos ser como las otras naciones, queremos ser como la otra gente que no sirve a Dios. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Samuel, yo sé que te sientes mal por lo que te están diciendo, pero no te están desechando a ti. Esto no tiene absolutamente nada que ver en contra tuya, sino a mí me han desechado. Dios le está diciendo a su hijo, al profeta Samuel, le está diciendo: el pueblo, mi pueblo a quien yo rescaté, me están desechando a mí. Y me están desechando a mí porque para que no reine sobre ellos. Ellos ya no quieren estar bajo la cobertura. Ellos ya no quieren tener esta responsabilidad, que yo sea el rey de ellos. Ellos quieren gobernar su vida como ellos quieren. Ellos quieren vivir sus vidas como ellos quieren. Y ya. No quieren estar bajo mi reinado, no quieren declararme. Entonces a mí es quien me están desechando. Y ahora nosotros tenemos que preguntarles: ¿cómo es posible que un pueblo quien vio la misma gloria de Dios, milagros, maravillas, que la misma historia de ellos, después de haber sido esclavos por 400 años, liberados del dominio y de las garras de Faraón, cruzan el mar en seco, cruzan el desierto, se encuentran ya en la tierra prometida? Ya están ellos en la tierra donde fluye leche y miel, la tierra buena y ancha, la tierra que Dios les había preparado para que ellos estuvieran allí, y que debajo del reinado de Dios entonces ellos fueran fructíferos y se multiplicaran. Dios quería bendecirlos, pero algo sucedió en el corazón de todo el pueblo, que optaron a abandonar a Dios. Y uno se tiene que detener. ¿Qué le pasa por la mente, por el corazón del ser humano a alejarse, a abandonar a Dios? Porque las opciones no son lo atractivo no es: sirvo a Dios o sirvo a Satanás. No es eso. Ese no es el detalle. Ese no es el conflicto. Es más bien: sirvo a Dios o me dejo llevar por el dinero, por las finanzas. Sirvo a Dios o prefiero mi carrera, mi profesión. Sirvo a Dios o prefiero mis amistades. Sirvo a Dios o pongo primero a mis hijos. ¿Sirvo a Dios o pongo primero cualquier otra cosa? ¿O me pongo primero yo, donde yo quiero ser el centro de mi vida? Entonces es lo que vamos a estar haciendo esta mañana. Vamos a estar analizando 3 diferentes etapas de cómo el ser humano, porque cada uno de nosotros corremos el riesgo de encontrarnos o de irnos poco a poco deslizando fuera de la cobertura del reinado de Dios. Vamos a analizar 3 diferentes etapas. Vamos a ver cómo este
pueblo se fueron desde el punto de experimentar, de ser del pueblo de Dios, de ser un pueblo bendecido, a llegar al punto de decirle a Dios: ya no te queremos como rey, nosotros queremos otro rey y queremos ser como las demás naciones, como las otras naciones, así nosotros queremos ser. Entonces, estas tres etapas, que son las faltas, el egoísmo y el abandono, vamos a irlas analizando una por una. Primero, las faltas. ¿Qué tienen que ver con las faltas? Primero, la primera falta es la falta de enseñanza. Cuando hay un pueblo que no conoce, un pueblo que no sabe, es propenso a cometer errores, es propenso a destruirse, es propenso de abandonar para lo que han sido creados. Nos menciona allí en Samuel 2:12. Dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar analizando la familia de Eli. Eli era un sacerdote y tenía a su familia, estaba dedicado al servicio de Dios y representa lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Vamos a estar viendo tres diferentes generaciones. En estas tres etapas vamos a ver tres diferentes generaciones. La primera generación es la generación de Eli. Eli como el papá, como el patriarca, sí. Eli, él es quien su corazón todavía, él honra a Dios. Pero él empieza a abandonar, o sea, el hecho que él esté sirviendo a Dios fue por causa de sus padres. Sus padres hicieron algo bueno. Ahora él toma un camino distinto. No es de abandonar a Dios, pero empieza o deja de hacer cosas que sus papás habían hecho. Y una de las primeras cosas aquí que nosotros vemos es en que sus hijos no tienen conocimiento de Dios. Desde allí, desde ese punto, donde hay una generación, los papás de Eli le enseñaron, le dieron las enseñanzas, las historias de la palabra de Dios. Eli tiene todas esas historias, tiene todas esas enseñanzas, pero a sus hijos él no se las está enseñando. Y ahora esta segunda generación, los hijos de Eli, ellos no tienen conocimiento de Dios. ¿Saben cuál es el riesgo, el peligro de no tener conocimiento de Dios? Hoy día, aquí en Estados Unidos, los jóvenes menores de 30 años, bueno, hasta uno que está en los 40 todavía es joven, ¿sí? Y sobre todo aquellos que están cumpliendo años hoy. Bustamante, es el cumpleaños de nuestro hermano Bustamante. Happy birthday, happy birthday. Cumple 30 y tantos. Ya me va a pagar la comida. Algo ha sucedido aquí en Estados Unidos. De ser una nación donde había muchísima enseñanza bíblica, ahora las nuevas generaciones menores de 30 años casi no conocen el texto bíblico, no tienen enseñanza bíblica, no tienen conocimiento bíblico. Y ahora nosotros vemos en respuesta, como reacción de esta nueva generación, lo que están abrazando, lo que están adoptando, lo que están creyendo, lo que están aceptando. Aceptan cosas que nosotros claramente vemos que son contrarias a la palabra de Dios. Vemos el movimiento político, la moral, los valores como están, los principios que se han apartado, han abandonado completamente y dicen: ¿cómo es posible que estas generaciones, aunque profesen ser cristianos, pero la forma de vivir, lo que ellos están creyendo, va completamente en contra de los principios bíblicos? ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios. Ahora, es muy probable que hayan recibido de parte de los papás solamente tradiciones y costumbres,
Pero las enseñanzas bíblicas, porque es la palabra de Dios, es la verdad la que te hace libre. O sea, puedes estarles diciendo de tradiciones y quererlos sujetar, pero tú enséñales la palabra de Dios, y esa palabra de Dios como una semilla va a ser plantada en sus corazones. Entonces, aunque empiecen a tomar decisiones y tú digas a dónde van, qué caminos estás tomando, pero mira todo lo que yo te he enseñado, ¿acaso no te enseñé la palabra de Dios? Pero esa palabra de Dios allí va a tener efecto y a su tiempo dará fruto. Créelo, mamá, créelo, papá. Cuando hay enseñanza bíblica, pero si tu enseñanza solamente son regaños, son insultos, es fastidio nada más por lo que están haciendo, lo que no están haciendo. Lo único que escuchan es cada vez que te estás enojando, cada vez que los estás amenazando. ¿Tú crees que eso forme un ambiente que conduzca hacia la enseñanza, hacia el conocimiento de Dios? No. Ten cuidado cómo le estés enseñando a tus hijos. Pero sobre todas las cosas debemos procurar estarles enseñando de la palabra de Dios, porque claramente tenemos lo mismo que estuvo sucediendo aquí con esta generación de israelitas, está sucediendo aquí mismo en Estados Unidos y en muchos otros países también. México, Centroamérica, Sudamérica, ya no podemos nosotros decir que somos una nación de fe, somos un país de valores familiares. Ya no lo podemos decir, porque si usted analiza lo que están aceptando políticamente aún en México, lo que están practicando en México, dice, ¿cómo es posible? Si usted regresa a México, allí donde salimos todos nosotros, o la mayoría, a ver, ¿cuántos de nosotros somos de México? ¿Cuántos de Centroamérica? Ok, hay unos cuantos, sí. Y un que otro argentino, pero ha cambiado muchísimo. Los valores han cambiado muchísimo. Se han ido apartando más y más de los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque generación tras generación no se ha estado enseñando el texto bíblico. No hay enseñanzas. Se han enfocado más en estar dando una lista de reglas en vez de enseñanza bíblica. Y el resultado es que esos hijos, esa generación, reniega del cristianismo porque fueron confrontados solamente con reglas. No debes hacer esto. ¿Qué estás haciendo? Es que no te dije que no hicieras esto. Esto no debes hacer. En vez de estarles enseñando la palabra de Dios y que el Espíritu Santo entonces trabaje en ellos. La falta de enseñanza. Ellos no tenían conocimiento. Número 2, la falta de convicción. Ven, porque estos hijos estaban ayudando dentro del servicio a Dios. Dice en 2:16. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Esto era lo que estaba sucediendo. No había convicción con asuntos de Dios. ¿Saben ustedes que hay papás, hay mamás? Y esto es verídico. Que dicen, yo sé que los jóvenes se están involucrando en relaciones sexuales. Y para evitar que mi hija se embarace, prefiero entonces que tenga relaciones sexuales aquí mismo en la casa. Yo así procuro, les doy su protección y todo. Hay papás, mamás que están haciendo esto.
No hay convicción. No hay convicción, donde ya se empiezan a hacer cosas sabiendo que es claramente pecado, sabiendo que se levantan claramente en contra de Dios, pero ya no hay temor de Dios. Es la falta de convicción. Número 3, la falta de corrección. Dice allí en el texto bíblico: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y estaba esta nueva generación haciendo y deshaciendo, estaban viviendo sus vidas y sirviendo supuestamente a Dios, pero sin convicción. Y los papás, por no lastimarlos, por no decirles nada: ay, mijito, mira, I am your friend. Yo sé que la inclinación es: no, pues es que mis papás me trataron así, de esta manera, y que me dieron con el cinto. Sí, probablemente te faltaron unos cuantos más. Si andas más o menos bien, fueron, gracias a Dios, la corrección de tus padres. Pero ahora tú quieres retener, tú quieres evitar, y no significa de estarlos golpeando. No es un asunto de golpear a tus hijos, es de corregirlos. Es de poderles instruir y decir: no, aquí está equivocado. No es, por ejemplo, si le das 100, van a la escuela, o sea, toman una prueba, un examen. O sea, se equivocan en un examen y dice: ay, pues pobre niño, hizo todo lo posible, vamos a ponérsela bien, nada más porque intentó. Esa es la actitud en ocasiones que tenemos algunos padres, donde: ay, mi hijito, como te quiero. Y donde el centro de la vida vienen a ser los hijos, y quieren que nada los toque y no quieren corregirlos, y empiezan a hacer: ay, sí, mi hijito, mira. Y van con los vecinos, van con los familiares, y andan los hijos haciendo y diciendo de cuántas cosas, usando palabras que no dicen. Ay, mi hijito, cállate, mi hijito, no estés diciendo esas cosas. Ay, mi hijito. Y ya así. Yo no estaba. O sea, si hubiera sido mi papá, o sea, mi papá nada más con los puros ojos, no nos tenía que decir absolutamente nada. No nos tenía que hablar. Nada más con la pura miradita. Yo sé que muchos de ustedes así también les pasó, ¿verdad? Pero ahora las próximas generaciones les hablas y les vuelves a hablar, y dices: pues, ¿qué está pasando? ¿Qué hicieron mis papás? ¿Qué hicieron mis papás para que yo haga su orden general? O sea, rápido respondía uno, y ahora uno supuestamente más educado, con más libros de cómo instruir a tus hijos y eso, y nada, andan de mal educados los niños. Por favor. Porque miren, estoy hablando de esto porque esto se traslada también al ambiente espiritual, donde los empezamos a ver cosas que nosotros sabemos que no están bien, que es pecado, y los vamos protegiendo porque no les queremos decir absolutamente nada, porque no los queremos lastimar, porque no queremos es que no quiero que se vaya a enojar conmigo. Olvídate, o sea, es preferible que se enoje contigo, que después está diciendo: ¿sabes qué? Mi papá, mi mamá no me corrigieron. Tú haces la labor, el trabajo de corregir a tus hijos ahora que los tienes. Ya después, cuando sean grandes, entonces, mi hijito, tú échale ganas, tú vas a tener tus propios hijos, y ándale a ver cómo te va a ir. Por lo menos hasta este momento ya sabes cómo te fue. Y me puede estar diciendo: sí, pues las suyas todavía están chiquitas. Pues ayer una acaba de cumplir 7 años, y si viera en ocasiones cuántas, bueno, no voy a decir canas me saca, porque este joven todavía no tiene canas. Yo sé, mis hijas todavía no son adolescentes, pero estoy haciendo todo lo posible por estarles enseñando la palabra de Dios. Estoy haciendo todo lo posible por enseñarles la palabra de Dios. Estoy haciendo todo lo posible por enseñarles cantos, que se pongan a cantar alabanzas a Dios. Lo que ellas están viendo,
No tan solo decirles que no, pero ¿por qué algunas caricaturas no están bien verlas? ¿Por qué alguna programación no está bien verlas? ¿Por qué algunas ideas, lo que está sucediendo, lo que otros niños aceptan y que están haciendo, por qué no está bien? Explicárselo, pero explicárselo con enseñanza. No tan solo dice, pues ya te dije que no lo vayas a hacer y ya sabes. No, hay que enseñarlos por qué. Para que de ellos mismos entonces puedan tener respuesta con sus mismos amiguitos. Estaban en la escuela. La maestra viene y me dice, Mr. Osuna. Yeah, la maestra sabe que soy pastor. Me dice, hoy, pero me lo estaba diciendo en inglés, hoy hubo un niño que estaba diciendo que Jesús no es Dios. Y pues yo no quise involucrarme en el tema. Este niño así muy fuerte estaba diciendo, Jesus is not God. Jesús no es Dios, Jesús no es Dios. Pero ¿sabe qué? Juliana se puso de pie. Y Juliana lo ve, le dice, Jesus is God. Dice, Jesús es Dios. Dice, eso, mijita, ándale. Si así me obedecieras en la casa, ¿no? O sea, yo sé, tenía ella 2 años. 2 años tenía ella. Estaba la tele. Va ella y pone sus manos en la pantalla. Entonces le dije, no, mijita, no se ponen las manos en la pantalla, no lo hagas. Me ve. Te dije que no pusieras las manos en la pantalla. Ven para acá. En su mano. Todavía. Entonces ya me voy preparando lo que me espera. Pero uno tiene que decirle, te dije que no. Y estas son las razones por qué no. Esta mañana, Juliana, las dos, les digo, vengan niñas a cepillarse los dientes. Alessandra, Juliana, vente a cepillar los dientes, Juliana. Y gracias a Dios que esto se está grabando. Juliana, yo sé, vas a crecer y después vas a estar viendo esto por YouTube o por internet. Todos se van a dar cuenta, Juliana, sí. Juliana, vente a cepillar los dientes. Se levanta donde está jugando, se va allí al sofá, se sienta en el sofá y se hace como si yo ni siquiera le hubiera hablado. Entonces ya sé que lo que hago, pretendo que voy y le doy el zapatazo. Brinca, inmediatamente salta y ya se viene. Toma el cepillo, pero así como. Entonces así como que, sí, aquí estoy, pero no me voy a cepillar los dientes. Y después le pongo la pasta y dice, piensas que me estoy cepillando los dientes, pero no me los estoy cepillando. Así, de esa forma. Entonces tuve que platicar con ella. Le dije, mira, lo que estás haciendo, me estás faltando el respeto. Estás siendo desobediente. ¿Sabes tú lo que le sucede a la gente que falta el respeto, que es desobediente? Después les va mal en la vida. Dios no quiere que tú seas una niña desobediente. Dios no quiere que tú le faltes el respeto a tu papá. Entonces yo te hablé cuando estabas allá y me desobedeciste. Te volví a hablar, me volviste a desobedecer. Te quiero mucho, mija. I love you very much. Te quiero mucho, pero no voy a permitir
que me estés faltando el respeto ni que me desobedezcas. Le doy un abrazo y ya. Después de eso, como sin ningún problema. Pero si yo hubiera tomado la opción de, ya voy tarde, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, mija, pero nada más vente. ¿Sabes qué? Ni siquiera te cepilles los dientes. Vente, vámonos, así como estás. No la habría corregido. Preferí mejor, me tomó el tiempo. Aquí pueden iniciar, no hay problema. Aquí pueden iniciar, pero es importante que yo instruya a esa niña. Es mi responsabilidad. Amén. Entonces, debemos tener cuidado, no tan solo enseñarles, tener cuidado de la convicción que tienen, estarlos corrigiendo también. La número 4, las faltas, es la falta de comunión. Cuando el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Donde hay falta de comunión, de cómo está tu vida, de cuánto tiempo estás pasando en oración. Ahora, no significa que estés allí de rodillas todo el día, no. Es algo constante. Donde tú estés, donde tú vayas, que si vas a estar entonando una melodía, que sea una alabanza a Dios. Que si hay algo difícil en tu vida, que clames a Dios. Que si hay algo bueno, que seas agradecido a Dios en todo, en todas las cosas. Constantemente decir, gracias Dios, te reconozco en todos mis caminos, Dios. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Ayúdame, Señor, con esto. Oh Dios, si es tu voluntad, Señor, abre las puertas. Dame favor aquí, oh Dios. Ayúdame en este día en el trabajo, Señor. Donde constantemente mantengamos esa comunión con Dios. Y eso es lo que les faltaba aquí. Habían perdido ya, no había enseñanza, no tenían conocimiento de la palabra, no había convicciones, no había corrección y tampoco había comunión con Dios. Esa es la primera etapa, es lo primero que estaba sucediendo allí con esa próxima generación. Y después nosotros vemos el egocentrismo, el número 2. Primero fueron todas las faltas, lo que a ellos les faltaba hacer. Número 2, que se enfocaron solamente en ellos. ¿Por qué? Porque cuando se fueron a batalla, entraron en batalla y que habían perdido, entonces dijeron, no, pues vamos a traer el arca de Dios, la representación de la misma gloria de Dios entre nosotros. Vamos a traerlo para que entonces nosotros podamos vencer. Vamos a usar a Dios para que nos ayude. Dice allí en el texto bíblico en 4:3, en el primer libro de Samuel. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Pensando en ellos, estar utilizando a Dios solamente cuando te aprieta el guarache, solamente cuando lo necesitas. Ya no hay conocimiento, ya no hay convicciones, ya no hay corrección, ya no hay comunión con Dios, pero a Diosito lo tienes allí solamente para cuando te esté yendo mal. Eso es lo que empezó a suceder aquí en esta otra generación, aquí en el pueblo de Israel, donde intentaron utilizar a Dios solamente para su propio beneficio. No es que sus corazones honraran a Dios, no. Es que ellos querían utilizar a Dios para sus propios beneficios. El centro de la vida de ellos era ellos mismos, el egocentrismo. Perdieron la batalla, perdieron el arca del pacto. Es una historia fabulosa. Léanla por favor allí en sus casas. Número 3, después que hace falta la comunión, que hace falta el conocimiento, la convicción, la corrección, que el enfoque es más en el yo
En el egocentrismo viene la tercera etapa, que es el abandono. Pero no tan solo el abandono donde la persona sale debajo de la cobertura de Dios, pero así también como como dice allí en primer libro de Samuel 4:19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido. Esta es la nuera del sacerdote Elí, la esposa de Finés, uno de los hijos del sacerdote, aquellos quienes no tenían conocimiento, aquellos que no tenían comunión. Se inclinó y dio a luz, estaba embarazada. Escucha, recibe la noticia que su suegro acaba de morir, porque el suegro, el sacerdote Elí, al escuchar noticias que sus hijos habían muerto, los dos hijos que tenía habían muerto, que el arca de Dios había sido tomada por los fariseos, los filisteos, él al escuchar esa noticia cae y se desnuca, muere allí. La nuera escucha la noticia, está encinta, está embarazada. Dice, y se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, ella estaba muriendo, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, donde la gloria de Dios los ha abandonado. Donde hay abandono, no tan solo de la cobertura, y pensando que tú estás saliéndote del reinado de Dios y queriendo tomar ventaja para ti mismo, pero en realidad estás abandonando la protección de Dios, la misma gloria de Dios, aquello que te puede bendecir. Volviendo al pasaje donde piden otro rey, le dice Dios: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tú piensas que te va a ir muy bien. Tú quieres ser como las otras naciones, tú quieres ser como el resto de la gente, tú quieres vivir como el resto del mundo. Tú piensas que vas a salir adelante. Tú piensas que al salirte de la protección, de la cobertura de Dios, te va a ir mejor, porque vas a estar mintiendo, porque te vas a dejar llevar por la avaricia y la envidia. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Así es como te va a ir si abandonas a Dios. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pensamos, por querer ganar más, perdemos lo más importante.